a la Secretaría. Dictamen formulado a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de reforma al Poder Judicial del Estado de México, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reforma al Poder Judicial, presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reforma del Poder Judicial, presentado por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Honorable Asamblea, la Presidencia de la 62ª Legislatura remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su estudio dictamen a la iniciativa de decreto por el cual se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reforma del Poder Judicial del Estado de México, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa del proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reforma al Poder Judicial, presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reforma del Poder Judicial, presentada por la diputada Yareli Anaí Esparza Acevedo, la diputada Sara Alicia Ramírez de la O, la diputada Sofía Martínez Molina, el diputado Isaac Josué Hernández Méndez, el diputado Ernesto Santillán Ramírez y el diputado Gabriel Khalid Mohamed Baez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con apego a la técnica legislativa y en observancia del principio de economía procesal, apreciado que en las iniciativas existe la Disculpe, materia. diputada secretaria, disculpe. Solicito respetuosamente a la Asamblea poner atención a la oradora, por favor. Adelante, diputada. Y corresponden al mismo ordenamiento jurídico, acordamos sustanciar el estudio conjunto de las iniciativas y conformar un dictamen y un proyecto de decreto. Desarrollado el estudio de las iniciativas y discutido ampliamente en las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto de los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo establecido en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someter a aprobación de la legislatura el siguiente dictamen. Antecedentes. Número 1. Las iniciativas con proyecto de decreto fueron presentadas a esta 62ª legislatura en pleno en uso de los derechos de iniciativa legislativa dispuesto en el artículo 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en los términos siguientes. El día 25 de noviembre del 2024, iniciativa formulada por integrantes del Grupo Parlamentario Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, en materia de reformar el marco constitucional del Poder Judicial del Estado de México. El día 19 de noviembre del 2024, la iniciativa formulada por el diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en materia de reformar el marco constitucional del Poder Judicial del Estado de México. El día 29 de octubre del 2024, la iniciativa formulada por la diputada Yareli Anaí Esparza Acevedo, la diputada Sara Alicia Ramírez de la O, la diputada Sofía Martínez Molina,
el diputado Isaac Josué Hernández Méndez, el diputado Ernesto Santillán Ramírez y el diputado Gabriel Khalid Mohamed Baez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En materia de reforma al marco constitucional del Poder Judicial del Estado de México. 2. En las mencionadas sesiones, como lo mandata el proceso legislativo, fueron remitidas las iniciativas con proyecto de decreto a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen. Asimismo, la Secretaría de la Directiva de la 62ª Legislatura hicieron llegar las iniciativas con proyecto de decreto a las presidencias de las comisiones legislativas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, quienes por conducto de los secretarios técnicos distribuyeron copia de las iniciativas a cada integrante de las comisiones legislativas. 3. Los días 2 y 3 de noviembre del año 2024, las comisiones legislativas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia celebraron reuniones de análisis de las iniciativas con proyecto de decreto. El día 4 de noviembre del año 2024 celebraron reuniones de dictamen. Cabe destacar en la reunión de trabajo celebrada el día 2 de noviembre del presente año, se contó con la presencia y participación, doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, licenciado Jesús Jorge Zamora, consejero jurídico del Estado de México, doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. Destacamos su participación y sus valiosas aportaciones. Los diputados que integramos las comisiones legislativas habremos de valorarlos a fin de enriquecer el estudio de fondo de cada una de las iniciativas y de la mano con las observaciones planteadas por los expertos mencionados, logramos el consenso armónico para elaborar el presente dictamen. 5. Como resultado de los trabajos de estudio de las iniciativas, fue integrado el proyecto de decreto con aportaciones de las diputadas y los diputados de la 62ª Legislatura y de los propios servidores públicos del Estado, por lo que estimamos proceda conforme a los resolutivos de este dictamen. Resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo conducente conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado la iniciativa de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reformar el Poder Judicial del Estado de México, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, el Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reformar el Poder Judicial, presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas en nombre del Partido Parlamentario de Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reforma del Poder Judicial, presentada por la diputada Yareli Anaí Esparza Acevedo, la diputada Sara Alicia Ramírez de la O, la diputada Sofía Martínez Molina, el diputado Isaac Josué Hernández Méndez, el diputado Ernesto Santillán Ramírez y el diputado Gabriel Khalid Mohamed Baez, en nombre del Grupo Parlamentario del Trabajo. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente. Tercero, prevé discusión y aprobación de la legislatura. Remítase el proyecto de decreto a los 125 ayuntamientos del Estado de México para sus dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 2 días del mes de diciembre del año 2024. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada secretaria. Leído el dictamen con sus antecedentes, pido a quienes estén por su turno a discusión se sirvan levantar la mano. Gracias. ¿En contra? Gracias. ¿En abstención?
Presidente, la propuesta ha sido aprobada por mayoría de votos.